So when I put my hand on the Bible, I will swear to not only uphold the laws of our land, I will swear to uphold the honor and dignity of the office to which I have been elected, so help me God. If you entrust me with the presidency, I know I won't always be the most exciting politician. But I pledge to you tonight I will work for you every day and I will never let you down. Entre las bajas de Bush, conseguir la reelección en Texas. En el haber de Gore, estar al lado de Clinton durante los años de mayor prosperidad económica. En el debe del candidato republicano, gobernar uno de los estados con el mayor número de pobres de la Unión. En el debe del candidato demócrata, ser compañero de viaje de un presidente salpicado por los escándalos. Los dos han estudiado en Harvard y los dos vienen de familias ilustres con nobles antepasados europeos. Gore y Bush representan, sin embargo, las dos caras de un contradictorio país que aún no tiene decidido quién va a ser su próximo presidente. Tengo un tío que quiere ser presidente porque él cree en lo mismo que yo, en la oportunidad para cada americano, para cada latino. Su nombre, igual que el mío, George Bush. Él cree en derechos civiles y en el sueño americano. Y eso él también tiene mucho respeto para la cultura hispana de la familia y de los valores hispanos que son muy fuertes y también muy americanos. La saga de los candidatos nos descubre una debilidad por la política. El padre de Gore solo estuvo en el Senado, el de Bush llegaba a la Casa Blanca. Pero mientras el candidato demócrata se pasaba 8 años pegado a Clinton, George W. Bush ha estado toda su vida a la sombra de su padre. Cuenta una novia suya que George Bush Jr. siempre quería repetir lo que había hecho su padre, incluso en el mismo orden. Gore y Bush no se parecen en nada, pero tienen muchas cosas en común. Los dos están a favor de la pena de muerte. Y los dos asumen la importancia del poderío militar norteamericano, aunque Gore justifica la intervención por razones humanitarias y Bush pretende que su país deje de ser el gendarme del mundo. De todas maneras, la intención del candidato republicano de replantearse las opciones de la OTAN ha puesto nerviosos a los gobiernos europeos. Nos encontraríamos con un presidente demócrata que sería seguramente más partidario de mantener los términos actuales de las relaciones con los aliados europeos y un presidente republicano que sería más reticente a hacerlo. Los demócratas quieren legislar contra las armas de fuego, mientras los republicanos apoyan a la Asociación Nacional del Rifle. Gore es pro-choice y defiende el derecho al aborto. Bush es pro-life, antiabortista. Si gana este martes las elecciones, el gobernador de Texas no piensa prohibir, sin embargo, la píldora antiembarazo, recién legalizada en Estados Unidos. A los dos candidatos los separa también la reforma fiscal, los derechos de los homosexuales, el futuro de las escuelas y, sobre todo, el modelo de protección social. George W. Bush, en ser gobernador, hemos visto una falta de compromiso con la comunidad hispana, una falta de liderazgo. Su récord incluye la falta de atender a los niños y las familias de Texas. Tradicionalmente el Partido Demócrata se ha clasificado o se ha apegado más supuestamente a las minorías, a los hispanos. Por lo tanto, al Partido Republicano se le consideraba como un partido un tanto alejado o frío de las minorías. El término compasivo es que el gobernador Bush, con su filosofía conservadora, que son valores tradicionales, y compasiva, porque él puede entender cuáles son las necesidades de la gente que ha estado marginada o que no puede salir del círculo de la pobreza. Entonces, su filosofía incluye a todos. Al despertar en la mañana. 16 millones de extranjeros trabajan en Estados Unidos. Entrar en el país es cada vez más difícil, pero una vez dentro, la administración deja vivir a los ilegales mientras hace la vista gorda a las contrataciones abusivas. Los grupos de presión de las grandes empresas defienden en Washington mayores contingentes de trabajadores extranjeros para mantener la actual prosperidad económica.
En campaña, Gore promete la amnistía a 800.000 indocumentados, Bush a la mitad. Pero los sin papeles son ya 5 millones. Ayúdenme a realizar nuestros sueños para un futuro mejor. With George W. Bush, es un nuevo día. El gobernador de Texas ha conseguido conectar con los inmigrantes venidos del sur, hablándoles de valores tradicionales y raíces comunes. Los republicanos se han dado cuenta de que por primera vez en unas presidenciales pueden quitarle el voto hispano a los demócratas. El gobernador Bush ha tenido un programa en general para ayudar a los hispanos, ha tenido un récord excelente en Texas, donde tenemos una población enorme hispana, y en la votación pasada tuvo casi el 50% de los hispanos en Texas, que es algo que generalmente no había con el voto hispano para los republicanos. Los latinos tienen cada vez más claro el poder de su voto y han aprendido a defender sus intereses en Washington. Y lo han hecho muy bien a nivel nacional, con mucha influencia con diputados y senadores, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Washington era la capital del poder, lo mismo que Los Ángeles lo es del glamour, de la gente guapa, y Nueva York del dinero. Pero las cosas han cambiado y el Distrito de Columbia se ha convertido en el lugar del país donde más dólares se mueven para que las leyes se hagan en favor de quienes se lo pueden pagar. La difícil convivencia política entre demócratas y republicanos, con los primeros gobernando y los segundos bloqueando leyes en el Congreso, ha hecho proliferar como setas a los lobistas. La democracia norteamericana está en serio peligro porque se ha visto infectada por el virus del dinero que las grandes compañías dan para las campañas electorales. El pueblo, la gente normal, cada vez está peor representada por nuestros políticos. Estamos en la calle K, en pleno centro de Washington. Más de 1.500 millones de dólares, 300.000 millones de pesetas, salen cada año de las oficinas que tienen aquí instaladas más de 20.000 grupos de presión. Haciendo lobby están presentes las empresas más importantes del país, pero también organizaciones no lucrativas como universidades, hospitales y hasta tribus indias. El sistema político norteamericano no se entendería sin la existencia en el Congreso de los grupos de presión. Pero el panorama de los lobbies en Washington podría cambiar radicalmente si los candidatos cumplen sus promesas. Bush y Gore aseguran que la ley va a ser más rigurosa con el dinero blando que reciben candidatos y partidos para hacer política. 300.000 millones de pesetas se gastaron los lobbies el año pasado. La mayor parte de ese dinero fue a parar directamente a los partidos o a los bolsillos de los congresistas. Cientos de millones de la campaña a las presidenciales y al Senado proceden de ese dinero blando. Bueno, yo creo que todos sabemos o deberíamos saber que la democracia americana tiene algunas peculiaridades con respecto a lo que es el funcionamiento de las democracias europeas, ¿no? Esta es una sociedad que se entiende sobre todo formada por una constelación de diversos grupos de interés, ¿no? Y los grupos de interés son los que actúan de una manera abierta, de una manera transparente y también de una manera determinada y contundente en la defensa de sus propios planteamientos en el conjunto de la vida institucional americana, ¿no? Y los lobbies no son nada más que la manifestación de esos grupos de interés, que por otra parte tienen planteamientos perfectamente legítimos, ¿no? Hacer lobby en este país es de una importancia inmensa porque en Estados Unidos la política se hace sobre todo con dinero. Los partidos no están organizados a nivel de base y todo pasa a través de los medios de comunicación, de la televisión, y eso es muy caro. Metidos en la vorágine de las elecciones, los Clinton no han perdido oportunidades para pasar la bandeja. Hillary recaudaba $2 millones en la fiesta de sus 53 años entre los amigos de Howard. Los presidentes norteamericanos han sentido siempre una gran fascinación por las estrellas del cine. Happy birthday, Mr. President. Pero desde los tiempos de Kennedy no se conocía en la Casa Blanca semejante fiebre hollywoodiana. La política es mucho más imagen y espectáculo que sustancia hoy día.
En resumidas cuentas, la relación entre Hollywood y la Casa Blanca es más o menos un matrimonio de conveniencia. Hollywood le da a la Casa Blanca glamour, que es lo que le interesa, y a cambio la Casa Blanca lo que hace es facilitar leyes que ayudan a la industria del espectáculo. A la hora de elegir, el mundo del cine es agradecido y prefiere al protegido de Clinton. Pero entre fiestas y banquetes, la violencia de Hollywood salpicaba la carrera a la presidencia. Esta secuencia de Sé lo que hiciste el último verano sirvió para estudiar, según revelaciones del New York Times, la atracción por la violencia utilizando niños de hasta 9 años. Mel Harris, presidente de Sony Pictures, distribuidora de la película, se defendía en el Congreso diciendo que los padres de esos niños habían dado su autorización. El gran argumento de Hollywood es que ellos ofrecen lo que el público quiere ver. Hollywood, en mi opinión, no tiene la culpa de ciertas cosas, ¿verdad? Nuevamente es lo que los padres decidan que los hijos tengan que ver, ¿verdad? Nosotros ofrecemos el producto y le decimos, este producto tiene esta calificación. He llegado lejos. Pero queda mucho por hacer. Cosas por aprender. Estoy superándome. Pero tengo necesidades. Quiero más oportunidades. Sentirme que por lo menos estoy seguro. ¿Cuál será el futuro de mis hijos? Yo soy América. Yo soy América. Voy por buen camino. Pero mira mejor. Por eso mi voto es por Gore. Gore se ha distanciado de los escándalos de la presidencia, pero no lo suficiente, y eso le perjudica. Los electores deben saber, piensa el vicepresidente, que él ha estado al lado de Clinton durante uno de los momentos de crecimiento económico más espectaculares de la historia. Clinton, a pesar de los borrones de su mandato, que son los conocidos, tendrá un buen lugar en la historia de Estados Unidos. Ha habido un periodo de enorme prosperidad económica y, por otra parte, en conjunto, su labor en política exterior es más que aceptable. Yo creo que el día que deje el mandato en enero, la nota que tendrá de la opinión pública norteamericana, siendo un personaje también claramente controvertido, será bastante alta. La fidelidad a Clinton, a quien defendió en los peores momentos, hizo que Gore compartiera el peligro político con el presidente por el escándalo de la becaria. Gore, sin embargo, no ha gozado en estos años del mismo favor popular que su padrino político. El nivel más alto de popularidad de Bill Clinton en 8 años de mandato fue en diciembre del 98, cuando el Congreso planteó el impeachment contra el presidente por haber mentido bajo juramento al decir que no había mantenido relaciones sexuales. Para mí, la educación es número 1, porque nuestros hijos merecen lo mejor. En el cuartel general republicano en Austin, Texas, nos reciben con moral de victoria. Mientras en Nashville, Tennessee, los hombres y mujeres del aspirante demócrata no pueden ocultarnos su nerviosismo en vísperas electorales. Los candidatos representan intereses enfrentados, pero la carrera hacia la Casa Blanca ha moderado sus discursos y difuminado sus diferencias. Al final, Bush y Gore tienen la rara habilidad de parecer iguales cuando en el fondo los separa un gran abismo, empezando por un pasado limpio y cristalino en el caso de Gore y manchado por las drogas y el alcohol en el caso de Bush. 9 times I have raised my hand to take an oath to the Constitution, and I have never violated that oath. For those of you for me, thanks for your help. For those of you for my opponent, please only vote once. Los indecisos deciden estas elecciones, pero el puñado de votos que dará el poder a uno de estos hombres no depende tanto de las ideas como de la simpatía personal, del sex appeal de los candidatos y de la imagen que los norteamericanos se hacen de ellos.